a la Ministerio de Gobernación. Esto es la realidad nuestra, pero con la doctrina, con el análisis doctrinario que se hace de la personalidad, es que la personalidad como investidura, como facultad, calidad que otorga el Estado cuando quedan inscritos. Con ese acto el Estado los reconoce o reconoce su existencia. A eso se le llama entonces la personalidad. La personalidad como investidura, como calidad de actuar de manera individual o de manera colectiva, nace en el momento de su inscripción ante los registros del Estado. Persona individual como nosotros, ¿eh? Cuando nacimos, registro civil de las personas, RENAP ahorita. También hay otra investidura que otorga el Estado a la persona individual cuando ustedes cumplen o cuando cumplieron sus 18 años, tuvieron que recurrir ante el Estado a través de una institución llamada RENAP para que nazcan a la vida jurídica, se dice comúnmente o regularmente, como ciudadanos, ¿no? Les da esa calidad. Los inviste a ustedes con la calidad de ciudadanos. Ya pueden ejercer sus derechos civiles, derechos económicos, derechos sociales y derechos políticos, ¿no? Bueno, esa investidura se obtiene pues con el acto de inscripción. Ustedes, al contraer nupcias, matrimonio civil, ese cambio de casados, de solteros a casados, pues eso es otra investidura que reconoce el Estado con la realización del acto y su inscripción efectiva, ¿va? Ante al Estado, en virtud de la ley. Todo por eso es que la doctrina menciona la personalidad, la facultad o la investidura otorgada por el Estado. O bien la investidura, la calidad o calidad otorgada por la ley, porque la ley así lo dice. El sujeto cumplido 18 años es ciudadano. Por lo tanto, tiene ejercicio, es decir, capacidad de ejercicio para contraer nupcias, para comprar, para vender, para trabajar, o sea, cuánta posibilidad de otorgada por la norma jurídica ya lo puede realizar usted de manera individual, ¿va? Y de manera colectiva, porque ya es ciudadano, mayor de edad, con capacidad económica, y se reúne con otras 2, 3 personas y van a explotar una actividad mercantil, por ejemplo, o bien una actividad social, ¿m? Para la sociedad. Bueno, esta es un poco en términos general, repasando lo que dijimos la noche anterior, o el día anterior, perdón, la tarde anterior, mejor dicho. Ahora, jóvenes, entremos un poquito con un análisis de principales acepciones, dice la doctrina. Es decir, licenciado, perdón. Sí, Giovanni. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. La personalidad jurídica, entonces, no solo para los entes colectivos, sino que también para los individuales. Exacto, exacto. Solo que el ejercicio de la personalidad jurídica en las entidades colectivas se hace a través de otro concepto que creo que con esta sección mencionamos, la personería. Sí. Lo dejamos en un ratito, ¿sí? La personalidad es un concepto para los dos grupos, digámosle, ¿va? El grupo de personas individuales, como cada uno de nosotros tenemos personalidad, ¿ya? Ejercemos nuestros derechos facultados por la ley y el Estado tiene reconocimiento o conocimiento de ello. De manera colectiva, si soy empresario, etcétera, socio de una entidad, pues también, pues, si tengo personalidad, porque el Estado ya tomó nota, digámoslo así, de la acción nuestra, ¿va? Y yo ahora tengo personalidad de ser industrial, comerciante, bancario, ¿no? O aquel, tengo personalidad de prestar un servicio social, de medicina, de educación, etcétera. Muy bien, ¿estamos? Muy bien. Bueno, tomando entonces
este nuevo análisis. Yo y de tú les mandé una hojita por ahí de guía, ¿no? Principales acepciones del vocablo o de la palabra persona. Aquí es un poco el análisis, jóvenes, acerca del cómo se considera, y lo consideran los teóricos, ¿verdad? Los tratadistas del derecho, cómo lo considera, cómo lo profundizan el término, ¿no? Ellos y nos trasladan. Hagamos el análisis. Dicen todos que los seres humanos, todos los seres humanos hemos sido considerados como sujetos de derecho, puesto que solo la conducta de los hombres produce relaciones jurídicas. No la conducta de los animales, no conducta de otros, qué sé yo, objetos, ¿no? Sino que solamente el hombre como ser humano es considerado persona y es el único capaz de producir relaciones jurídicas, de manifestar o poner en práctica relaciones jurídicas de personas a persona. Al ser el sujeto de los derechos y deberes provenientes de las relaciones jurídicas. De manera que si se prescindiera, si se rechazara al ser humano de la investidura, definitivamente no existiría el derecho. O sea, en otras palabras, la razón del derecho es el hombre como persona. También los tratadistas reconocen, la mayoría de ellos, y los estados, hacia las personas colectivas o moral como sujetos de derechos y obligaciones. Esto es un poco lo que hemos dicho, ¿no? Tanto la persona individual como cualquiera de nosotros y como el grupo de nosotros para crear una persona jurídica, también ya el grupo tiene derechos y obligaciones conjuntas, digamos, ya acá, colectivas, pues. O sea, tanto persona individual como persona colectiva son sujetos de derechos y de obligaciones. Y para ello tienen que contar con la investidura que otorga el Estado, que ya analizamos, que sería la personalidad. Hay muchos tratadistas jóvenes que argumentan, profundizan este análisis del surgimiento del concepto, es decir, en qué momento se considera la persona como sujeto de derecho. La palabra persona, en este caso, posee, según los tratadistas, y especialmente mencionamos, yo solo voy a mencionar a un tratadista italiano que se llama Francisco Ferrara. Es un tratadista eminente, ¿verdad? Y que habla con claridad. Y él establece que, o argumenta, pues, ¿verdad? La palabra persona tiene tres acepciones, como que tres sustentos. Primero, de carácter biológico. El hombre, un ser humano, biológicamente íntegro, íntegro y capaz en ese sentido de ser sujeto de derecho. Hay otra visión de carácter filosófica, es decir, como persona o toda persona como ser racional, capaz de proponerse fines y ejecutar esos fines. Es el hombre, pues, el único sujeto activo, pensante, ¿va? Con uso de la razón, piensa y acumula y desarrolla alguna proyección, por ejemplo, ¿va? Formula un proyecto y ese proyecto lo va a ejecutar.
Eso solo lo hace la persona, como hombre, como ser humano. Y una tercera postura desde el punto de vista jurídico. La persona jurídica es porque ya es sujeto de obligaciones y derechos. Es aquí entonces, en esta tercera acepción, considerado al hombre como persona jurídica, como sujeto de derecho, resulta ser el hombre como un producto del orden jurídico que surge gracias al reconocimiento del derecho objetivo. Es decir, jóvenes, la personalidad es un producto del orden jurídico que surge gracias al reconocimiento del derecho objetivo. Esto quiere decir que, como ya dijimos, que es la ley establece que para poder contar con calidad o facultades de actuar, de desarrollar un derecho, jóvenes, tiene que estar reconocido por el Estado, dijimos. Eso es lo que quiere decir este tratadista Ferrara, que el hombre o persona catalogado como sujeto de derecho es porque se concibe el hombre desde el punto de vista jurídico. Al concebirlo desde el punto de vista jurídico es cuando nace la palabra persona. ¿Ah? Persona, ya sabemos que es el ente sujeto de derechos, de obligaciones. Y la unión, como ya dijimos anteriormente, la unión entonces de dos o más personas como sujetos de derecho para poner en común acuerdo el ejercicio de un derecho y contraer obligaciones y las ejecutan. Señores, aquí se tiene que recurrir en virtud de la ley a la institución del Estado para su reconocimiento. Después, una persona por naturaleza tiene que actuar de conformidad con un ordenamiento jurídico. Terminan este tratadista dice que fuera, dice, de una organización estatal o de un contexto estatal, el individuo, si una persona, ¿no?, como nosotros, como seres humanos, estamos fuera de el contexto del Estado, no nos inscribimos al registro de las personas, ¿no? No nos declaramos como ciudadanos, no ejercemos nuestros derechos de ejercicio, por lo tanto, no somos considerados sujetos de derechos, porque en ese sentido, la persona que está alejado significa pues que nunca se ha acercado a la norma jurídica objetiva. Nunca ha hecho para sí ese derecho de contar con un nombre y apellido, por ejemplo, hay que inscribirse. Ese derecho que está establecido en la ley de ser ciudadano y nunca él se ha acercado y por lo tanto no tiene facultad de ciudadano, no tiene calidad de ciudadano. ¿Ya? Y así, si nunca contrae matrimonio, nunca esa persona se ha acercado a esa norma para ser considerado como persona casada. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir en este sentido. Por lo tanto, jóvenes, tenemos diferentes vocablos o términos, ¿no?, para referirnos tanto a la persona física o individual como a la colectiva. En cuanto a la persona física, la doctrina denomina con otras palabras, con otros términos o vocablos, y le denomina simplemente persona, persona natural, persona jurídica e individual, persona real, entre otros, ¿no? En nuestro medio, ya dijimos nosotros, en nuestra legislación es considerada persona individual. En un lenguaje cotidiano, digo yo, en la sociedad guatemalteca, también les denomina persona natural, que anteriormente
la legislación así denominaba a la persona individual que conocemos nosotros hoy día. Y luego, también la persona colectiva. A la persona colectiva tiene otros nombres o conceptos, ¿verdad? Con que se denomina, con que se identifica o como lo llaman. Persona moral, persona abstracta, personas ficticias, personas incorporales o personas artificiales. Es decir, cuando hablamos de una empresa, sociedad anónima, no nos estamos dirigiendo a un fulano, sultano, mengano que integran esa sociedad, sino que hablamos. Por lo tanto, esa sociedad anónima es una persona ficticia, ¿va? Abstracta. Una fundación, Fundación del Azúcar, que presta educación en la costa sur de Guatemala, es una persona ficticia porque no sabemos quiénes le integran, ni menos quién los representa. Muy bien. Entonces, pues, hay otras palabras, otros conceptos con que se denominan a la persona jurídica, tanto individual como colectiva. El segundo punto que nos toca repasar rápido, jóvenes, es principios y fin de la personalidad individual, en primer lugar. ¿Qué digo en primer lugar? Porque lo dejamos en su momento, el nacimiento y el fin también de la persona colectiva. Bueno, la persona individual, persona jurídica individual, ¿desde dónde empieza? ¿Cómo se considera su origen? Y luego, ¿cómo termina esa calidad? En lo relativo o en cuanto al concepto personalidad individual, coinciden muchos tratadistas o estudiosos del derecho en varias teorías para argumentar el surgimiento, el origen de la personalidad jurídica. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Pues debe ser considerada. Para ello, hay unos tratadistas que generan una teoría. Y son estos, los que dicen que la personalidad jurídica es la existencia o debe ser considerada su existencia desde antes de nacer, en el momento de la concepción. Es decir, jóvenes, esta teoría se llama teoría de la concepción. La personalidad jurídica como facultad de desarrollar derechos, de adquirir derechos y cumplir obligaciones, surge o debe ser considerada desde el momento de la concepción. Y al decir desde el momento de la concepción, pues ya sabemos nosotros, todos somos adultos, desde desde la unión del óvulo con el espermatozoide. ¿Ya? Ese momento. Desde ese momento se debe considerar un ser humano con facultades para poseer derechos, cumplir con obligaciones. Es un análisis muy de fondo. Estos jóvenes lo dan, lo ponen a discusión para aquellos casos concretos. Tal vez ustedes están preguntando, ¿y eso cómo se da? ¿Cómo se considera? ¿Cómo se analiza? Pues les pongo un ejemplo rápido. Cuando
una mujer concibe, ¿verdad? Concibe por estas dos uniones que dijimos, ¿no? Y resulta que el esposo o la pareja, ¿no?, fallece, se muere. ¿Y qué? Era poseedor, era propietario de bienes, muebles o inmuebles. Entonces, ¿quién va a suceder o quién va a heredar esos derechos de propiedad? Ya. Y puede darse también la pareja no contrajeron nupcias, o sea, matrimonio civil. Por lo tanto, la institución del matrimonio civil no fue reconocido por el Estado, no tiene personalidad. Quien puede entonces ser titular del derecho de sucesión o heredar los bienes del fallecido, causante, técnicamente hablado, ¿no?, en términos jurídicos, del papá, va a ser el hijo. ¿Ya? El planteamiento o el reclamo del goce, del goce de este derecho, por supuesto va a ser después del nacimiento, ¿verdad? Y la señora se da cuenta que hay bienes, por lo tanto, lo voy a reclamar yo. Pero si no era casada, pero tiene entonces la representación legal de su hijo menor de edad, recién nacido, quien va a tener el derecho de suceder. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere esta concepción o teoría para los derechos, para ser titular de derechos y de obligaciones. A lo mejor el fallecido dejó obligaciones que cumplir, pues tendrá que responder el heredero. ¿Ah? Muy bien. Otra sustento, digamos. El derecho de propiedad de los bienes que dejó el causante fue antes de la muerte. O sea, pues cuando engendró su hijito, él ya era propietario, ¿verdad?, de casas, de terrenos, de bienes materiales. Y que va a responder por esos bienes, ¿verdad?, los derechos de propiedad, ejemplo, derecho de posesión, todos los derechos reales. Bueno, entonces va a ser el niño. Para eso hay que decir cómo va y cómo se va a considerar que él es hijo del fulano, ¿no? Pues por supuesto, ahí van a venir otros medios de prueba, ADN, dirían ustedes, ¿no? Pues definitivamente se considera estos requisitos para un caso concreto. Por eso es que se considera pues como sujeto de derecho, como con facultades para, para reclamar el ejercicio de estos tipos de derecho, va a ser porque él dejó engendrado el hijo desde el momento del nacimiento. Por supuesto, jóvenes, esta teoría también hay argumentos en contra, ¿va?, los que se oponen y los que amplían esta concepción, ¿va?, o esta teoría de la concepción de la criatura eh, eh, hasta el momento del nacimiento. Hasta el momento del nacimiento. Los que argumentan esta teoría debe considerarse o debe tomarse en cuenta el momento del nacimiento para poder considerar sujetos de derecho, porque estos sostienen que durante la concepción el feto no tiene vida independiente, dicen ellos, de la madre, ¿va?, depende de la madre es el que responde por él, y el reconocimiento de su personalidad tropezaría con el inconveniente práctico de determinar el momento de la concepción. Análisis de fondo. Entonces, con estos argumentos surge la segunda teoría que se llama teoría del nacimiento,
Es decir, teóricos que consideran o que toman en cuenta para efectos de suceder derechos o tener derechos y obligaciones como sujeto, ¿verdad? Es hasta el nacimiento. No exactamente la concepción, porque como dicen acá, que ahí el feto está dependiendo, pues, de la vida de la madre. Muy bien. Esta segunda teoría del nacimiento agregan otros. Está bien la teoría del nacimiento, pero agrega que tenga condiciones de viabilidad. Es decir, con actitudes de ser humano, pues, ¿verdad? Es decir, tener aptitud como ser humano y con, ¿qué diría yo? Con reacciones, movimientos. El niño, el nacido, que tenga esas reacciones posibles de tener vida. Muy bien, entonces hasta a partir de este entonces es que se considera tener personalidad, ser sujeto de derechos. Y así, pues podrá ser inscrito, reconocido por el Estado, pero hasta en ese momento. Que nazca, pues, pero en condiciones de viabilidad. Que esté sano, moviéndose, reaccionando, la criatura. A partir de ese momento. Luego surge una cuarta teoría, que es la teoría ecléctica. Y por cierto, jóvenes, esta última teoría es la que recoge nuestra legislación. Al decir ecléctica es que recoge o se sustenta con todos los elementos de teorías anteriores, de concepción, nacimiento y viabilidad, entonces, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros encontramos en nuestra legislación. ¿Sí? Y la teoría, la tercera teoría, significa aptitud. Demostrar de que la criatura, que el nuevo sujeto de derecho, digamos, tenga signos de vida. Muy exigentes, dirían ustedes, ¿no? Pero así consideran los juristas clásicos y positivistas, por cierto, ¿no? Y por eso mismo, digo, nuestra legislación recoge estos argumentos. Por eso es que tenemos una teoría tan especial, ecléctica, digo, que recoge o que se sustenta con argumentos de teorías anteriores. Para el efecto, jóvenes, hay un artículo del Código Civil que yo ya les mencioné a ustedes y yo señalé o mencioné el número de artículos de la última clase para que lo hayan leído. Y que en este momento lo vamos a repasar un artículo aquí, artículo primero del Código Civil, que se refiere a la personalidad. No sé si alguien tiene su Código Civil y que nos apoye con la lectura así clara de este artículo primero del Código Civil para sustentar esta. Sí, Lorena, háganos el favor. Muy bien, licenciado. Dice artículo 1, personalidad. La personalidad Ajá. Civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo, al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. ¿Sí? ¿Solamente eso dice? Está bien, muchas gracias. Entendida entonces, en este caso, la viabilidad como una aptitud, ¿va?, del nuevo ser para seguir viviendo fuera del claustro materno, dice la doctrina, fuera del vientre de la madre, fuera del cuerpo de la madre. Sí, ya está. Y como que sí, solito pues, como un individuo ya.
como un ser humano ya. Esto lo considera nuestra legislación. También aquí ya vimos nacimiento y viabilidad, ¿va? Recoge las dos teorías. Pero si queremos ver, entonces, pues si usted dijo ecléctica, significa las tres teorías, ¿verdad? Porque así mencioné, leímos, mencionamos, mejor dicho, esa teoría ecléctica, porque recoge, dije yo, se sustenta en todos los argumentos vertidos por las tres teorías. Veamos para ello el artículo 3 de la Constitución Política. También, perdone usted la molestia, ¿verdad? Lean su Constitución Política, tienen a la mano. Veamos el artículo 3 o 3 de la Constitución Política. ¿Alguien? Dice artículo 3, derecho a la vida. Sí, por favor. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción con la integridad y la persona. Muchas gracias. No mucho escuchamos, no sé si todos escucharon, pero yo voy a repetir. La Constitución Política, en su artículo 3, estipula: el Estado de Guatemala, ¿va?, garantiza y protege la vida humana desde su concepción. O sea, pues que la Constitución Política recoge la primera teoría, ¿va? Considerar con personalidad jurídica un ser humano para efecto de suceder, ¿verdad?, con posterioridad, en el ejemplo que yo puse hace un rato de la muerte del padre, y que haya dejado derechos y obligaciones. ¿Quién va a responder por esa obligación, por esos derechos? Bueno, va a ser el hijo, dijimos, ¿no? Pero pues, si se murió, ¿y cómo se considera que el nuevo ser humano sea hijo de él? Pues hay otros elementos de comprobación, dije yo, tal vez con ADN. Pero con la lectura que hicimos del artículo 1 o primero del Código Civil, solo escuchamos, ¿verdad?, de las dos últimas teorías, del nacimiento y viabilidad. Ahora, nuestra Constitución Política establece desde la concepción. Por lo tanto, jóvenes, en la vida práctica, en nuestra legislación, se toma en cuenta las tres teorías, ¿verdad? Teoría de concepción, teoría del nacimiento y teoría viabilidad. Por eso es que se le denomina en nuestro sistema teoría ecléctica, porque se basa o se sustenta en las tres teorías, las tres fundamentaciones teóricas del derecho, y contar con personalidad jurídica como investidura, como calidad o cualidad otorgada por el Estado. Licenciado, perdón. Sí, Giovanni. Me surgió la duda de lo que dice el artículo 1 del Código Civil. Siempre, el último párrafo, cuando se refiere, dice siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Ajá. Dos cosas. Uno, lo que decía de que tiene personalidad cuando el Estado cuando es reconocido o conocido por el Estado, ¿verdad? Y en este caso de la condición de viabilidad, dice que nazca en condición. ¿Qué pasa cuando hay un embarazo que se sabe de que la condición pudiera ser que no sea de manera, ¿cómo le dije? Que ese bebé le han detectado de que tiene alguna enfermedad desde una enfermedad congénita. ¿Sí? Ajá. Sí. Interesante, Giovanni. ¿Verdad que se nos vienen cosas de qué pensar? Sí. Muy bien.
Me explico, a ver si me doy a entender. La teoría dice, a partir del nacimiento, hay que considerar ahí, pero como otra condición, viabilidad. Es decir, hasta en ese momento del nacimiento se va a ver si la criatura tiene condiciones, ¿ya?, para vivir. Imagínense ustedes, ocurrencia, ¿va? Imagínense ustedes, nació la criatura y viene y nace con defectos, ¿no? Con una discapacidad física, sin extremidades, por ejemplo, o no vidente, ¿va?, con los ojitos cerrados. Esto, señores, o la criatura con un problema de columna, ¿va?, que el niño no se mueva, pero tiene respiración, hay latidos, hay circulación de sangre, ¿va? Todo esto caso, Giovanni, ya es profundo. Tendrá que ser apoyado por un médico, ¿eh? El informe clínico tendrá que desarrollar, establecer la posibilidad de que esta criatura pueda vivir, ¿verdad? Pueda vivir y va a tener las condiciones, pues, de todo un ser humano y persona como sujeto de derecho. Esto tendrá que ser demostrado. ¿Ya? Ahora, otra discapacidad de ustedes, del oído y del habla, sordomudo. ¿Cuándo se va a detectar eso? Pues tal vez en el momento del nacimiento también la falta de audición pues se podrá detectar, ¿va?, clínicamente en el momento del nacimiento. Eso no da o no da posibilidad de viabilidad. Por eso lo tendrá que ser un experto, apoyar la decisión, ¿verdad?, de considerar como persona y tener personalidad este nuevo ser humano. Esto sería ya para casos concretos, si se diera, hay que tener pues el apoyo profesionales, ¿verdad?, especializados en cada materia. Yo diría que eso se tiene que realizar. ¿Ya? Pero aunque tenga defectos, también otra cosa, de algunas extremidades, pero la criatura está activo, ¿no?, y reacciona, se mueve y respira, etcétera, también otras posibilidades, ¿no? ¿Cómo se puede concebir esta realidad y plasmarlo e informar para sustentar como persona jurídica y contar con su personalidad? Son situaciones muy especiales, Giovanni, que puede darse, ¿no? Pueden aparecer. ¿Y qué podemos hacer nosotros como abogados en ese entonces, ¿no? Si surge alguna situación, ¿va?, en la vida práctica. Entonces, yo no sé, Giovanni, si podemos explicar o me dé a entender o para responderle su duda en ese sentido, pero nos basamos sobre supuesto, ¿va?, y Sí, generalidades, ¿ah? gracias, licenciado. Sí, Muy bien, gracias. muy bien. Pero la otra parte era la otra pregunta que tenía es que habíamos hablado de la teoría de que, digamos, la personalidad surge en el momento en que se da a conocer al Estado, ¿verdad? Sí, sí. Pues, En pues el esta, caso, digamos, en el caso de la concepción, de como ahí dice, la concepción, porque ahí está la teoría de la concepción, ¿verdad? ajá, ajá. En qué, digamos, cómo es que se reconoce eso, porque en ningún momento, digamos, ¿Aló? ¿En ningún momento qué, Giovanni? perdón, o es cuando la mujer ya acude ante el médico y ahí es donde es reconocida la personalidad de ese bebé que tiene en el vientre, ¿verdad? Pues yo diría, fíjese que también, así suponiendo, eh, la relación de pareja en vida
y ocurre el problema, ¿no?, del fallecimiento por un accidente, un caso fortuito del papá de la criatura, y ella, si sabe, pues qué bueno, ¿no? Si no sabe, pues se imagina, ¿no? Fallece la persona y posteriormente ella, no, la mujer se da cuenta, ¿no? Ella se entera de que está embarazada. ¿Y desde cuándo? Pues esto es informe clínico también, pues el médico tendrá que manifestar de tal fecha. Entonces se establece esa fecha de la concepción. Y para efectos, ya jurídicamente hablando, de reclamar los derechos de sucesión, pues tendrá que manifestarse de que estos bienes que dejó el causante los obtuvo en vida años anteriores a la unión de la pareja o de la concepción del nuevo ser, ¿verdad? Que haya obtenido con anterioridad, que sea de su pertenencia, ¿no?, de su propiedad, todos los bienes, para poder reclamar. Entonces, eso, pues yo diría, tal vez de informes médicos, pues, clínico, que detectan desde qué momento se gestó el embarazo, ¿va? En qué momento se dio la concepción. Pues esa es la dificultad de los teóricos, por eso es que crearon otra teoría del nacimiento, para no complicarse, pienso yo, no complicarse el análisis, discusión, para considerar como sujetos de derecho, ¿no?, y tener personalidad, crearon el nacimiento. A partir de ahí, a partir del acto del nacimiento se considera sujeto de derecho. Y si es el mismo caso que mencionamos, pues a partir de ahí se considera heredero de la persona causante. Y otros todavía más exigentes, ¿no? Está bien del nacimiento, pero con manifiesto de aptitud, de viabilidad. Que tenga signos de que esa criatura puede vivir. ¿No? Eso es lo que yo considero en ese momento, ¿verdad? Pero para casos concretos había que generar mecanismos, ¿no?, y medios de defensa para argumentar y sustentar el ejercicio de los derechos. Estamos por ahí, a ver qué dicen ustedes. Sí, Nos quedan unos 15 minutos, digo yo, unos 15 o 20. Para ello, nos tocaría ver los atributos de la persona, que ese es el otro tema que nos interesa ver. Por ahí, en el resumen que yo les establecí a ustedes, perdón, jóvenes, aquí nos falta un tema, el principio de la y finalidad, ¿va? Entonces, aquí estamos terminando. Mire, pues yo me estoy alargando aquí, pero, perdón, estamos hablando del principio, ¿va?, el origen de la personalidad jurídica individual. Bueno, ahora, el fin, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo se acaba, dirían ustedes, la personalidad jurídica? Dale rápido. La personalidad jurídica de la persona individual, pues definitivamente termina con la muerte natural, la muerte efectiva, o real, le llaman otros teóricos. Accidente, por una enfermedad natural, en virtud de la edad. Eso es lo que consideramos todo y creo que deseamos, ¿no? Pero también hay muerte causadas. Accidente, homicidio, etcétera, todo lo que está sucediendo en el mundo actual. Pero es la terminación de la vida, ¿no?, del ser humano. Ese es el fin de la persona jurídica. Y vienen los sucesores, los herederos, son los que tienen que enderezar y pedir el ejercicio de ese derecho, y en ellos se traslada esa persona jurídica para ser propietario, ¿verdad?, para ser dueño, etcétera.
Bueno, esa es la forma de determinar la muerte. Pero también hay otra forma de determinar la muerte. En teoría, o mejor dicho, con base a la doctrina, ubica otra posibilidad de fin de la vida de la personalidad individual a través de la muerte también, pero presunta. Muerte presunta. Ahora, ¿qué se entiende por muerte presunta? La muerte presunta, jóvenes, es la declaratoria, digamos, hecha por una autoridad facultada para ello, es decir, un juez, una autoridad judicial que tiene que desarrollar en virtud de una solicitud que harán los interesados, digamos, familia, ¿va? Esposa, viuda, supérstite, hijos, huérfanos, ¿verdad? Que quedaron. Después de la ausencia por un tiempo determinado de la persona individual. Un ejemplo, una familia, desaparece el esposo y papá, deja la familia, esposa e hijo, y esta persona ausente dejó derechos y obligaciones que cumplir. Y hay que cumplirlas, hay que responderlas, ¿no? Porque hay exigencias. En tal virtud, con base al Código Civil, denomina esta posibilidad de muerte presunta en virtud de la ausencia. Desaparece una persona y el caso de un secuestro, ¿verdad? O muerte, porque se dan casos de eso, ¿verdad? Que se muere la persona y nadie se da cuenta, en un accidente, por ejemplo, ¿no? Andaba solo en la playa y se fue, se ahogó, desapareció. O en un abismo, fatales, ¿verdad? Ejemplos fatales, jóvenes. En un abismo se accidenta, se va y desaparece y nadie se da cuenta, ¿no? Desaparece. En casos concretos acaecidos en Guatemala, jóvenes, les digo algo, un hecho o acontecimiento en Guatemala, en el conflicto armado interno, tal vez la mayoría de ustedes, bueno, no lo vivieron, ¿verdad? Pero que por lo menos han escuchado de sus familiares o de las noticias. Y por eso existen los acuerdos de paz, unas disposiciones que hicieron dos grupos, tanto el Estado y los representantes de los grupos políticos, o bien organizaciones políticas sin reconocimiento del Estado, o sea, sin personalidad jurídica, diríamos inmediatamente, ¿va? Y ellos estuvieron en la clandestinidad, que les llamaron guerrillero. Ese conflicto armado interno se le llaman los sociólogos políticos, ocurrieron casos concretos. Fíjense ustedes, miembros del ejército y miembros de la guerrilla, estas organizaciones que estuvieron en la clandestinidad, desaparecidos. Tanto de uno y dos bandos, ¿va? Secuestraron o se llevaron, en otras palabras, contra su voluntad, a
hombres, jóvenes y adultos en el campo de batalla, donde estuvieron el conflicto contra su voluntad, para integrar, ya sea como miembros de la guerrilla o como miembros del ejército, pero en las montañas, hombres que conocían, ¿verdad?, de las veredas, los barrancos, etcétera, y sirvieron de guía. Y ya cuando hayan servido, fueron desaparecidos. ¿Cómo? Se podrán ustedes imaginar. Entonces, jóvenes, muchos de estos casos se ausentaron. Dejaron hijos, dejaron esposa, y que quizás dejaron bienes, sus terrenos, sus parcelas en el campo, ¿no? Entonces, con base de conformar con el tiempo, ¿no? Y en virtud de la necesidad de legalizar el ejercicio de sus derechos de propiedad, ¿va? Y trasladarlos a sus herederos, pues definitivamente, ¿cómo hay que demostrar, pues, de que el Señor se ausentó? Entonces, esta institución se llama muerte presunta. Por esos casos se recurre ante el organismo judicial por medio de un juzgado civil para desarrollar un proceso formal y lograr declarar muerte a esa persona, pero se presume que está muerto, ¿verdad? Por eso le llaman muerte presunta. La muerte presunta, para finalizar acá, es aquello de que la persona está ausente por un tiempo determinado. El tiempo determinado no me lo van a preguntar ahorita porque no lo tengo en mente, ¿sí? Pero eso establece el Código Civil y el Código Procesal Civil para casos concretos. Pero es un tiempo, digamos 5 años, 10 años, 15 años de ausencia, ya es momento, es posible solicitar que esa persona está muerta. El efecto es para que derechos sucesorios se puedan formalizar, legalizar a través de sus herederos, hijos, ¿no? Esa muerte presunta también, para que tenga conocimiento del Estado, hay que inscribirlo. Es como la muerte física de una persona individual. Al morirse, realmente muerto, ¿eh? Un informe médico, etcétera, de que ya no tiene signo, etcétera, hay una constancia o certificación, y con esa constancia hay que inscribir, porque esa constancia establece el hecho y hay que inscribirlo, ¿no?, al registro de personas, para que el Estado tenga conocimiento de ese hecho. Su personalidad jurídica será trasladada a sus herederos. De igual manera, la muerte presunta es una declaración judicial, ¿ya?, y debe ser inscrita en el registro de las personas, pero en la parte de fallecimientos. Estamos ahí, jóvenes. Por otro lado, quiero decirles, el Código Civil, jóvenes, ha sido modificado en esta parte. Yo quisiera pedirles el favor, el artículo 410.12 en adelante del Código Civil, vean por ahí, y dice derogado, derogado, derogado. Es en virtud de otra realidad. Les voy a explicar. En el caso que puse como ejemplo del ausente por el caso conflicto interno, ¿no?, armado interno, que le llaman en Guatemala, sucedió, y hay casos que el ausente aparece, ¿sí? Aparece. Y hoy día, pero tal vez unos 10 años atrás, se dieron, desde que fueron declarados los acuerdos de paz, ya por el 99, ya por el 9 al 19, son 20 años, jóvenes, ya aparecen personas que en un momento fueron considerados muertos. Y casos ya declarados judicialmente muertes presuntas. Y aparece la persona, ¿no? Él sabe qué fecha nació, en qué lugar nació, y aquí está, demuestra su partida de nacimiento. Eso ha generado conflicto. Generó conflicto. Y muchos casos
el ausente aparece y su pareja, tal vez su expareja, digámoslo, la encuentra con otra pareja, con nuevos hijos, etcétera. Es decir, conflictos posteriores. Y de este y otros muchos casos, hechos jóvenes, dio lugar a que el Código Civil en esta parte ha sido modificada. Ya en la parte del Código Civil les manifiesto, ¿no? Repito, vea y por favor, ahí derogado, dice el concepto, derogado por medio del decreto número tal del Congreso de la República de fecha tal. Con esa referencia, ustedes pueden buscar, lo tienen que hacer, jóvenes, pueden buscar la razón por la cual fue derogada esta norma, relacionada con muerte presunta, pues, y otros hechos. ¿Sí? Por favor, hagan ese esfuerzo. Y nos veremos el miércoles con atributos de la persona. A ver hasta dónde llegamos para el primer parcial. ¿Hay algunas dudas o comentarios? Licenciado, Sí. en el caso de los sentenciados, como que también pierden la personalidad jurídica, ¿verdad? Y la otra pregunta es, en el caso de la interdicción, ¿no se pierde la personalidad jurídica entonces? ¿Qué cosa? En el caso de la interdicción, cuando una persona, sí. Bueno, en caso de la interdicción, dependerá del caso, del estado de la persona, puede ser interrumpido de manera temporal. Sí, de manera temporal. Depende del caso. Luego, los informes, expertos, etcétera, desarrollado en un juicio para declarar el estado de interdicción, pero eso para manifestar incapacidad. Y muchas veces la incapacidad resulta ser temporal. Y por la temporalidad, la personalidad no se pierde de manera efectiva. Y lo otro que le había preguntado era de los sentenciados, ¿verdad? Eso no se puede considerar también como la muerte civil. No. La persona está viva, pues se suspende el ejercicio. Se suspende. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Entonces, jóvenes, me van a perdonar, porque yo tengo otro compromiso cabal ahorita a las 5 de la tarde también, igual que ustedes. Les deseo feliz tarde, nos vemos el miércoles, ¿sí? Buenas tardes. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Buenas tardes.